que tenemos una serie de lo que podríamos llamar casi, bueno, habrá quienes llamémosle tesoros, otros le llamarán papeles, que recibimos esta semana en Save the Music. Ustedes saben que tenemos Save the Music, savethemusic.com, donde tenemos más ya de 6,000 canciones en yiddish y en judeo español para transliterarlas, archivarlas, ponerlas, etc. Esta semana recibimos un paquete de papeles, pues sí, de papelitos, de libritos de Save the Music. Se los voy a ir enseñando porque cada uno tiene su historia. Miren, el primero, y además son casi, obviamente yo les llamo históricos, pero bueno, este es de 1949. Acá está. 1949. Tiene más de 100 canciones en yiddish, inglés, hebreo, etcétera, de música judía. Pero antes que también recibimos, pues hay que tener cuidado. ¡Hey! ¿Saben qué? Déjenme quitar el fondo de atrás porque está comiéndose la imagen que queremos mostrar. Muy bien. Vean la fecha, 1915. Es un programa, es el programa de la presentación del primer concierto de primavera de la Sociedad Judía Socialista de Chicago. Y este es el programa de esa presentación, 1915. Después hubo otro, miren, 1919. Tenemos también 1919, y en realidad tenemos casi todos, y todos con anuncios de actividades, de eventos, tesoros que no se encuentran en casi ningún otro lado a la mejor. También recibimos una extraña combinación, dice, de poesía y música. En este caso, obras de nada menos que Peretz Hirschwein. Y esto costaba 35 centavos cuando lo hicieron. 35 centavos y podía usted tener la música y el poema completitos. Es interesante porque siempre que recibimos estas cosas, recibimos un montón de cosas extrañas de la misma gente. Por ejemplo, venía ahí metido, no tiene nada que ver con música judía. Tiene que ver, bueno, tiene la música para Sunrise Sunset, tiene la música para Canción de Navidad, tiene la música de una sonata de Beethoven, tiene la malagueña. Siempre tenemos música, siempre recibimos cosas adicionales que los herederos, o más bien los que no quieren ser los herederos de los dueños de estos materiales, afortunadamente en vez de tirarlos a la basura, nos los mandan a nosotros para que nosotros los rescatemos. Miren, nos mandan también libros como No, libro, vemos las hasta el lunes. Te mando saludos, Moy. una colección entera de canciones en yiddish, que esta se hizo en 1931. Pero también tenemos una que se hizo después, miren cuántas canciones nuevas ya había, la mejor colección que probablemente de Hannah y Joseph Mlotek, música y canciones. Esta se hizo en 1940, no es cierto, esta ya es de 1988. 1988. Y entre las últimas cosas de todas estas colecciones, un trabajo multiplataforma, le podríamos llamar, hecho en 1998 sobre Jerusalén, con música en yiddish, en hebreo, religiosa, pero lo importante es que cómo fuimos cambiando de los conciertos de música socialista a los conciertos de música religiosa. De alguna manera estos libros también van mostrando el cambio en las actitudes y las posiciones de la gente que nos va enviando, y nosotros lo podemos documentar gracias a que nos mandan sus documentos. Usted también, si tienen discos, cintas, canciones, grabaciones, aunque sean hogareñas, libros de música, lo que sea, mándenoslo porque nos interesa todo esto
y nosotros lo coleccionamos y lo hacemos visible para todo mundo en Save the Music. Ahora, también además de eso, en Diario Judío, pues recibimos de todo. Recibimos también revistas de todo el mundo. Y así, miren, en una semana, recibimos Panamá Judía de Elia Birget. Lo tengo que leer porque es un nombre árabe realmente, es un nombre árabe. Es un muy buen trabajo sobre la comunidad judía sefaradí en Panamá. Casi no incluye, es más, solo de pronto menciona que existieron, pero no incluye realmente a judíos ashkenazim. Claro, habla de los Abadi, los Mizrahi, los Harari, los Arfati, todos apellidos que conocemos y personas y familias a las que conocemos tanto en México como en San Diego. Si les interesa ese libro, acá está, miren, Elía. Sí, escriben Elía, pero es que lo traducen también, es un poco árabe afrancesado, de Panamá. Acá está. Pero claro, si recibimos eso de Panamá, pues recibimos esto de España, la mejor revista en español, pienso yo, de judaísmo. Digo, en un solo número podemos leer sobre Max Aub, sobre el latigazo 81, ese yo ya les he contado, del niño en Auschwitz, que fue latigado 80 veces, pero que donde realmente le rompieron le rompieron el ego, el espíritu, fue cuando llegó a Israel. No fue en Auschwitz, ahí no se lo rompieron cuando llegó a Israel. Una historia muy interesante, el golpe 81. Poesías de Max Aub, los blog, una historia de los blog y sus ideas. Pero además incluye, por ejemplo, la reivindicación de Menachem Ben Saruk. Quiere decir, hablan al mismo tiempo, es de las pocas revistas que hablan de Ashkenazim, de sefaradís, de árabes, de judeo español, de yiddish, de hebreo, de Israel. Todo lo revuelven y crean una miscelánea muy interesante. Su último artículo en este número es El antisemitismo amenaza la paz de Castrillo Mota de Judíos. Quien no lo conoce, Mota de Judíos, antes era antes se llamaba Mata Judíos, y lo cambiaron el nombre hace poco y se volvieron Mota de Judíos. Mota creo que significa monte en esa zona de España. Si no se han suscrito, suscríbanse a Raíces de la revista Judía de Cultura. Muy buenísima realmente. Y para los que saben, leen y les interesa el Yiddish, tienen que suscribirse a la mejor revista en Yiddish. Hoy Funchvel, el número anterior estaba dedicado, como les dijimos, a el Yiddish en Rusia y en Ucrania y los distintos dialectos que se hablan de Yiddish en ambos países. Pero el de esta semana junta todo lo que dijimos anterior, porque el de esta semana, ¿de quién habla? Habla de los judíos en Sudamérica. Y sobre todo una nota especial sobre el Yiddish entre los gauchos en Argentina. Deben de leerlo, es una extraordinaria revista con mucha información que además, obviamente, por ser del mundo en Yiddish, no va usted a poder leer en ningún otro lado. Así es que con esas entregas termino de informarles todo lo que hemos recibido y por variar de decirles, apóyenos, mándenos materiales, mándenos revistas, mándenos libros, mándenos donativos, savethemusic.com, donde juntamos todo esto y donde recibimos su apoyo, o Internet Development Fund, donde pueden mandar también contenidos, o nada más mándenme un correo, y si me mandan un correo, les prometo que les diremos cómo nos pueden ayudar, porque además necesitamos gente también, no solo necesitamos materiales, necesitamos gente que nos ayude a transcribir letra de canciones, gente que nos ayude a documentar cosas, gente que nos ayude con correspondencia. Necesitamos un montón de gente. Así es que si usted quiere hacer algo, avísenos. Nosotros estamos más que puestos para que nos avisen acá. Hoy no vamos a entrar directo a las efemérides, porque hoy tenemos invitados. A lo mejor Isaac quiere hacer la introducción de los invitados que tenemos hoy acá. Con todo gusto, empezamos una sección, Daniel, donde vamos a estar hablando de las diferentes instituciones que trabajan en la comunidad, ya sea hacia adentro de la comunidad
o haciendo una gran labor también hacia afuera de la comunidad, aportando mucho. Y hoy nos da mucho gusto tener con nosotros a la gente de Fundación APTA, Daniel. Está Leti Levy, ella es fundadora de la fundación, ¿sí? Antes de decirles los nombres de los invitados, les platico que Fundación APTA se dedica a todo lo que es trastornos alimenticios. Y seguramente nos van a platicar primero qué es un trastorno alimenticio, porque... ¿Cómo se llama? Pues que nos cuenten. Ahorita esto y cómo tratarlos y todo esto. Entonces, hoy tenemos a Leti Levy que nos está acompañando. Ella es fundadora, ella es miembro del patronato de la fundación. Y tenemos a María Salamanca, que también tengo el uso de conocer también personalmente y en algunas ocasiones. Ella es directora de casos clínicos de la fundación. En lo personal te puedo decir que conocemos a mucha gente, ¿sí? A los que han ayudado en esto. Entonces nos gustaría mucho pues, que presenten, que nos digan todo esto. Leti, si estás por ahí, que nos empieces platicando un poquito primero de la fundación y luego entrar también con María, todo lo más. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo empecé a trabajar en Fundación APTA hace 10 años aproximadamente por invitación de Tani, la presidenta, y el objetivo de esta fundación es ayudar a todas esas personas que padecen un trastorno alimentario, ya sea obesidad, ya sea bulimia, anorexia o cualquier otra cosa. ¿Solo en México? Sí, solo en México, en la Ciudad de México. Hemos crecido poco a poco, hemos hecho muchas actividades para ayudar a la fundación, porque la verdad se necesitan muchos recursos y como se dice, la fundación pues se alimenta de donativos y de obras de caridad o de cosas que hacemos para obtener fondos. Bueno, espero que no estén muy bulémicos en esa área. No, más o menos, ahí vamos, poco a poco, pero sí hay casos muy especiales, la gente no tiene los recursos para curarse, entonces en esta fundación se le da todo el apoyo para que lo logren, desde psicológico, terapias de entretenimiento, para que puedan ellos sentirse, ¿cómo te explico?, útiles, que no sientan que su enfermedad los limita, ¿sí? Y para que salgan adelante. Una pregunta, Leti, María, antes para que ahorita que nos van a empezar, para darle un poquito de introducción. Alguien nos pregunta, y nos mandaron por ahí, ¿cuándo te das cuenta que alguien necesita la atención? Porque unos dicen, ay, pues no come, pero no come mucho, pero es normal, ¿no? Es que quiere bajar de peso, o come mucho, o ¿cuándo te das cuenta que alguien requiere o que tú requieres algún tratamiento y no es algo normal lo que te está pasando? Hola Isaac, muchísimas gracias por la invitación, Daniel, Leti, qué gusto saludarte también. Igualmente, gracias. Y bueno, una forma de darnos cuenta de que podemos pedir ayuda y es necesario pedir ayuda es de entrada cuando la alimentación o la preocupación por nuestro cuerpo y nuestro peso ya ocupa una buena parte de nuestro día. Una persona con una alimentación normal, digamos, no patológica, mesurada, normal, pasa alrededor del 20% de su día pensando en comida y es en términos muy estratégicos. ¿Qué voy a preparar hoy? ¿Qué le gusta a mi esposo? ¿Qué le gusta a mi hijo? O sea, es en cuestiones muy estratégicas. ¿Qué se me antoja? ¿Me tengo que llevar la comida a la oficina? O sea, ¿cómo me voy a organizar? Descongelar algo, ¿no? Pero cuando hay ya una alimentación problemática o desordenada, empezamos a ver que la alimentación, el peso o nuestro cuerpo empieza a ocupar como el 50-60% de nuestro tiempo de vigilia, que estamos despiertos. Entonces, en lugar de estar pensando en muchas otras cosas, todo el tiempo estamos pensando, híjole, me quedé con hambre, no comí de más, no he comido suficiente fibra, necesito una ensalada, es que me comí una pizza, es que ¿por qué hice esto otro? Es que ¿por qué preparé esto lleno de carbohidratos? Ahora tengo que cenar menos. Eso ya empieza a ser problemático. Cuando tenemos conductas o notamos conductas compensatorias, también es algo problemático. ¿Qué quiere decir esto? Híjole, cené un poquito cargado, pero no importa, porque mañana me voy un ratito más al gimnasio. Eso, aunque está muy normalizado, no es saludable. Tú tienes que tener tus sesiones de ejercicio, de movimiento, gimnasio,
asignadas de modo independiente a lo que tú comas. ¿Por qué? Porque tú asignas tu movimiento dependiendo de lo que te hace sentir bien, objetivos que tengas, si quieres hacer una carrera, un maratón, un triatlón, pero en realidad, o lo que te hace sentir bien a tu cadera, a tu espalda, si es que tienes algún problema, pero en realidad cuando lo haces compensando alimentos, ahí tenemos un problema. También si notamos que nuestros hijos, por ejemplo, nos dicen, yo no voy a cenar porque comí mucho, me pasé de calorías, comí muy grasoso, por ejemplo. Eso no es correcto. Tú no debes cenar si no tienes hambre, pero no porque sientes que comiste demasiadas calorías en el día. Y si se fijan, estas son cosas que a lo mejor me pueden decir, híjole, María, yo las he hecho, ¿no? Porque están normalizadas y porque muchas veces nos dicen que esto es saludable. Pero en verdad lo saludable es escuchar a tu cuerpo y tomar cada comida como algo único y elegir con conciencia. Otra cosa que es de riesgo es cuando vemos que las personas se aíslan, cuando ya no quieren comer con nosotros, no se quieren sentar en la mesa, cuando vemos que se sientan en la mesa pero están jugando con su comida, que en verdad no están dando los bocados, ya no quieren ir con sus amigos o si van a tener una cena, por ejemplo, cenan antes en casa y luego van a la cena. ¿Por qué? Porque está este temor de que en la cena no van a poder controlar ni cómo se prepararon los alimentos, ni qué les van a servir de cenar, o incluso puede haber vergüenza a que los vean comer. Otro signo de alerta que quisiera decirlo a todos los padres y madres de familia que nos estén escuchando es esconderse para comer. Cuando encontramos que nuestros hijos esconden comida, que les encontramos abajo de la cama la envoltura de papas, de chocolate, cuando alguien se avergüenza de comer frente a nosotros, es porque ya tenemos una conducta desadaptativa, ¿no? Alimentaria y que es de riesgo. La insatisfacción corporal es otro factor de riesgo. Si se fijan, les estoy hablando de muchos factores que en conjunto ya nos afectan. ¿Y qué es la insatisfacción corporal? Que no me gusta mi cuerpo nunca, nunca estoy a gusto con mi cuerpo. Siempre me estoy quejando, siempre estoy observando que si ya me salió el pellejito, que si ya me salió el pliegue, que si ya tengo un poco de más grasa en un lugar o en otro, y nunca estoy contento. Puede ser que incluso tenga una cena con amigos o que tenga un festejo familiar y yo no quiera ir porque no me gusta cómo se ve mi cuerpo. Y eso es bastante problemático porque estoy dejando de hacer cosas que me aportan a mi vida porque me avergüenzo de mi cuerpo o porque me siento muy incómodo dentro de mi propia piel. Entonces creo que eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta si escuchamos a nuestra pareja, si escuchamos a nuestros hijos hablando constantemente en tono de crítica. Eso es un problema. Y por último, el fat talk. Literalmente la traducción sería hablar gordo, fat talk. Es este discurso interno que muchos tenemos y que está muy normalizado de, ay, comí como una vaca, me siento fatal, me porté pésimo el fin de semana, refiriéndote a que a lo mejor comiste comida muy cargada en azúcar o en grasa, como estas comidas que generalmente catalogamos como buenas o malas y que en realidad pues la comida es comida, el chiste es elegir lo que te funciona en ese momento con conciencia, ¿no? Pero cuando comemos como sin esa conciencia, de modo un poco más compulsivo, es cuando sentimos esto y viene el fat talk, que es recriminarnos, es un discurso muy agresivo con uno mismo, afecta mucho la autoestima. Y les quiero decir que los adolescentes lo están haciendo mucho y está muy normalizado el fat talk y como papás, como familia, como tíos, abuelos, lo tenemos que frenar. No debemos permitir que los niños hablen de modo, ni que los adolescentes hablen de modo despectivo de su cuerpo. Y tenemos que enfocarnos a lo que su cuerpo puede lograr, lo que puede hacer, qué fuerte eres, qué inteligente, cuánta energía, mira lo que estás alcanzando y dejar de enfocarnos en, mira, ya te está saliendo pancita, deberías de comer menos pan, deberías de bajarle un poquito, no te sirvas otra vez lentejas, no te sirvas, o sea, todos esos comentarios que nosotros en trastornos de la conducta alimentaria lo llamamos la policía alimentaria, son un factor que contribuye a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Y a lo mejor muchos aquí pueden pensar, María, eso no es un poco exagerado. Y yo les diría, no. ¿Y saben por qué? Porque los trastornos de la conducta alimentaria han tenido un incremento, sobre todo durante esta pandemia, de entre el 60 y el 80% de casos. ¿Esto qué quiere decir?
es casi otra pandemia, otra epidemia, ¿no? Porque además es a nivel mundial, por eso me atrevo a usar esa palabra, ¿no? Porque esto es a nivel mundial. Tenemos estos registros en Estados Unidos, tenemos estos registros en Francia, en España, en Inglaterra, en muchos otros países, sobre todo países que están muy expuestos a los medios occidentales, como a estos programas de reality show, como a redes sociales como TikTok o Instagram. Entonces, verdaderamente es un problema de salud pública, de salud mental que tenemos en este momento. ¿Y este problema de salud mental afecta a todo mundo o afecta más a las mujeres? Daniel, qué buena tu pregunta, porque las estadísticas antes eran muy dispares. De hecho, todavía en el último manual diagnóstico estadístico, que ya tiene algunos años, más de 10, todavía tenemos esta estadística de 90 al 10%, 90% mujeres, 10% hombres. Pero ya las estadísticas más nuevas van emparejando mucho más el porcentaje de trastornos de la conducta alimentaria entre hombres y mujeres. El trastorno por atracón, por ejemplo, tenemos 3 principales trastornos: anorexia, bulimia y trastorno por atracón. El trastorno por atracón se registra 50-50, 50% y 50% en hombres y mujeres. Y anorexia y bulimia se va cada vez más acercando la estadística. Lo que pasa es que los hombres, por cuestiones culturales, manifiestan los síntomas no tanto como querer ser delgados, sino como querer estar muy musculosos, muy marcados, muy definidos. Y entonces todas las conductas van en torno a eso. En cambio, las mujeres tiene que ver con bajar el porcentaje de grasa corporal, un poco más la sintomatología. Entonces, los que no tenemos esos problemas, ya no tenemos problemas. No, O lo los mejor que los es... ignoramos, los que no vivimos sufriendo porque ya subí de peso, ya comí de peso, o ya me comí una tortilla más, o denme otro taco, esos estamos bien. Los que están Pues mal son mira, los que nos están día y noche, y demasiados tacos, ya no comas tanta tortilla, no comas tanto eso. y están Eso me mal porque gustó. sufren, Daniel. O sea, creo que es importante decirlo. Están mal porque sufren. O sea, no es porque sean malas personas o porque no tengan fuerza de voluntad o porque estén haciendo algo mal intencionalmente. Están mal porque la están pasando mal y no debemos pasarla mal. Estos trastornos tienen cura, estos trastornos tienen tratamiento y se puede vivir disfrutando la vida, disfrutando la comida y disfrutando tu cuerpo. No es algo que se elige, es un trastorno psiquiátrico, está así catalogado, es hermanito, primito, ¿no? Estos subtrastornos son primos del trastorno obsesivo compulsivo, que ya lo hemos todos escuchado, ¿no? Y también siempre se presenta acompañado de depresión o de ansiedad. Entonces son trastornos muy intensos que ponen en riesgo la vida y a lo mejor puedo, si me permites, aprovechar tu comentario para distinguir entre conductas de riesgo y trastornos de la conducta alimentaria y alimentación desordenada o alimentación compulsiva, que eso es algo que todos podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida, ¿no? Una rutina que a lo mejor está un poquito desordenada por la razón que sea, ¿no? Hay muchos cambios en nuestra vida, estamos pasando por una etapa de un cambio de casa, un cambio de país, lo que sea. Y se desordena un poco nuestra comida o estamos en una temporada de mucho estrés y a lo mejor desarrollamos un patrón alimenticio desordenado o problemático, en donde a lo mejor comemos muy poquito durante el día, se nos olvida comer, nos brincamos comidas porque estamos muy enfocados en la chamba, muy enfocados en el estrés, en lo que sea, y en la noche nos da mucha hambre y entonces tratamos de compensar las calorías que no tuvimos durante el día. Esos son patrones alimenticios desordenados y también, obviamente, pueden llevar a factores de riesgo que nos desencadenen un TCA. Pero sí vale la pena distinguirlo porque hay gente que llega y me dice, María, es que yo soy comedor, compulsivo, y no son comedores compulsivos, más bien hay que encontrar un buen patrón que permita que tu mente y tu cuerpo ordenen la alimentación, mientras que la anorexia, la bulimia y el atracón sí son trastornos que tenemos que tratar con psicología, nutrición, muchas veces psiquiatría, que también hay que quitarle mucho el tabú a eso, y terapia familiar, porque a las familias las dejamos muchas veces volando solitos, ya no saben qué hacer, qué no hacer, nadie los escucha, nadie los contiene, nadie los orienta, y la familia son los mejores aliados del tratamiento. Y todo esto, me imagino que todo esto debe tener un costo enorme, porque si quieres hablar conmigo, con la gordita de al lado, con toda la familia, la gordita de al lado, toda la familia, la de la gordita, la mía, no acabamos.
Pues todos, La de la todos flaquita, podemos, Daniel, también. la También la de la flaquita, flaquita. flaquitos, gorditos, y vamos a usar esas palabras ya sin estigma, ¿no? Todo el activismo gordo, así se llama, el activismo gordo que lucha en contra de la gordofobia, dice, vamos a usar la palabra gordo sin ningún tipo de estigma, porque es un tamaño que es tan hermoso como cualquier otro. Si somos gorditos, si somos flaquitos, los trastornos de la conducta alimentaria no se diagnostican de vista, y la obesidad tampoco. La obesidad, cuando vamos con un especialista que es experto, no diagnostica de vista, diagnostica con estudios en manos el problema metabólico, si es que existe. Igual en los trastornos de la conducta alimentaria se hacen tests psicológicos, se hacen pruebas nutricionales, se hacen toda una evaluación compleja para determinar que existen. No es de vista, solo el 6% de los pacientes con diagnóstico de anorexia tienen un peso bajo. No sé si sabían ese dato, pero es impresionante. No, yo creo que todos eran flacuchorrísimos. No, todos los demás pacientes. O sea, ni como anoréxicos la hacen bien, entonces. Por eso hacen anorexia. Por eso empiezan a sufrir la anorexia. En anorexia, que se cree generalmente que si no estás muy delgado, no tienes anorexia. No. La anorexia, solo el 6% de los pacientes que diagnosticamos a nivel mundial con anorexia, que cumplen todos los criterios, tienen un peso bajo. Entonces, imagínense, estos son trastornos que no los diagnosticamos de vista. Entonces, sí son, regresando a tu pregunta, Daniel, y aprovechando como para hacer esta aclaración, los tratamientos, en México hay 2 lugares públicos donde te puedes tratar: nutrición y psiquiatría, y generalmente hay una saturación importante, y de hecho en pandemia sabemos que el Instituto Nacional de Nutrición suspendió el programa de atención a trastornos de la conducta alimentaria porque se volvió un hospital COVID. Entonces mucha de esa población ya no tuvo dónde atenderse. Ahora, de modo privado, o sea, es o estos 2 lugares o acudir a clínicas privadas. El tratamiento ambulatorio en una clínica privada en promedio anda entre 18 o 20 mil pesos al mes, un internamiento alrededor de 250,000 pesos al mes. Entonces, quiero sí como que tengan esta referencia, y también siendo muy clara de que las clínicas cobran lo que cobran porque se requieren muchos especialistas, porque se requieren medicamentos, porque muchas veces se requiere observación 24 horas. No es que sea una cosa poco ética lo que están haciendo, tienen que sustentar sus gastos, las clínicas. Pero bueno, la misión de Tani en ese sentido fue ofrecer un espacio a todas esas personas que quedaban volando, que no pueden pagar esas cantidades, pero que tampoco los están recibiendo en las instituciones públicas, tal vez porque no están lo suficientemente graves. Y estas instituciones tienen que priorizar porque no se dan abasto, tampoco es por malvados ni por nada, es porque no se dan abasto. Entonces, en Fundación Apta lo que hacemos es que tenemos, por supuesto, una valoración socioeconómica a los pacientes que acuden con nosotros, y podemos determinar que aquellos pacientes que requieren el apoyo económico, nosotros compensamos, ¿no? De aquellos pacientes que bueno, gracias a Dios tienen la solvencia y pueden sustentar los tratamientos, también se compensa, y podemos con nuestros especialistas apoyar a aquellos que no pueden. Entonces, entre todos nos ayudamos y somos una gran comunidad. Y también, obviamente, tenemos a personas generosísimas que desde hace más de 10 años, ¿verdad, Leti? Donan sí, de manera mensual o de manera anual o como pueden, y como verdaderamente su generosidad les permite. Y todo suma y todo lo aprovechamos hasta el último centavo para ayudar. Entonces, sí son tratamientos muy caros, pero bueno, en Fundación Apta estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que, como dice Tani Levy, nuestra presidenta, nadie se quede sin tratamiento por cuestiones económicas. Esa es su filosofía. Pregunta, entonces, bueno, Daniel, pregunta. Dime. Y bueno, aprovechamos para invitarlos a una obra de teatro este domingo, en beneficio de Fundación Apta, que se llama La Corbata, que es una obra muy simpática, muy agradable. Y bueno, pues con la compra de su boleto estamos ayudando a una persona a recibir tratamiento. ¿En dónde se presenta esta obra? ¿Perdón? ¿En dónde se presenta? La obra se va a presentar en el Auditorio Isaac y Rebeca Saba del Centro Maguen David. ¿A qué horas? A las 6:30 de la tarde, el domingo 22 de enero. ¿Y supongo que hay que ser miembro de Maguen David para entrar? No, para todo el mundo. No, va a estar abierto a todo el mundo. Puede comprar sus boletos y comprar boletos ahí. No y los puedes comprar ahí.
se puede llegar. Toda la información también está en diariojudío.com. Pueden llegar, la obra está muy buena, vale la Muy pena, está simpática, muy divertida. agradable. No es una obra de temática judía, no es una obra en general divertida, es de un gran escritor, se ha presentado en Londres, se ha presentado en varios lados y ahora se presenta aquí con gente de la comunidad haciendo los actores, pero vale la pena la obra y más si estamos ayudando, ¿no? En Claro. ese sentido. Es de Alfonso Paso la obra. Hace años nos tocó a nosotros hacer todos los pósters, conocer a quien la estaba poniendo en la comunidad, el señor Achar, y ahora lo están repitiendo con una gran puesta en escena, bastante divertida. Y bueno, fuera de eso, pues están ayudando también a la Fundación APTA. Así es, ojalá que... Para hacerles otra pregunta importante, María. Yo quería, o Leti, Sí, una María, de las dudas que tiene la gente, ¿quién tiene que acercarse cuando alguien lo necesita? ¿Sí? O sea, yo veo a alguien y le hablo a Fundación APTA, le digo, oye, estoy viendo que mi primo, hijo, amigo, tío, tía, la novia, la amiga, tiene un problema, o veo que se va al baño y vomita, o bueno, no, yo no veo que vomita esto, o la propia persona, o puedo yo, aunque suene feo, acusar a mi amigo, amiga, pareja, etcétera, etcétera, porque eso es donde entra mucho la duda de muchos decir, hijos, yo he visto que esta amiga pues estaba, pero no la voy a acusar porque me voy a meter en problemas, ¿no? Sí, totalmente. Si gustan, quienes tengan este problema, esta duda, siempre pueden llamarnos y nosotros podemos también asesorarlos, evaluar la situación y ver si es mejor acusar o si también hay veces donde tú te puedes acercar, ¿no? Porque depende mucho de qué rol juegues en la vida de la persona, pues que lo puede tomar de una buena forma o que lo puede tomar a lo mejor como un ataque, una agresión, que te estás entrometiendo, ¿no? Entonces, nosotros, la verdad es que cuando nos llaman con estas dudas, nosotros asesoramos directamente a la persona y si evaluando la situación consideramos que no es la persona adecuada para acercarse, sí sugerimos pensar juntos con quién vamos a acusar, entre comillas, al paciente. Y la verdad es que más que acusar, para que quienes nos escuchan se queden tranquilos, es aliarse con la parte sana de la persona, con la parte que se quiere curar, porque también cuando nos muestran, cuando ya vemos esta parte que está fuera de control, que está enfermando a la persona, nosotros no nos podemos aliar con esa parte cuando queremos a alguien, tenemos que aliarnos con esa partecita que busca la vida, que se quiere curar, pero que está sometida por la enfermedad. Siempre existen estas dos partes en la persona. Entonces, pues es acusar, pero como desde el amor y con la mejor intención de aferrarnos a lo que queda ahí de salud, de vitalidad, porque además esta es una enfermedad que secuestra mucho a las personas, ¿no? Y sabemos que las personas siguen ahí adentro, ¿no? Su self verdadero, ¿no? Su autenticidad, y la idea es volverlos a ayudar a salir. Muy bien, entonces les sugiero que lo coordinen con Isaac para que, si quieren, podamos tener una sección semanal o mensual de salud en Diario Judío, donde expongan todo lo que dijiste. Puede ser escrita o puede ser grabada, donde pongamos las direcciones donde la gente puede llegar, o los teléfonos, emails a donde se pueden comunicar. En la memoria de este programa, en cuanto Isaac nos los mande, lo vamos a publicar junto con la memoria para que la gente se pueda comunicar con ustedes y que puedan platicar o intercambiar ideas o leer sobre ustedes y se vayan documentando poco a poco. Nada más coordinarlo con Isaac. También tenemos una sección en Internet Development Fund. Tenemos una sección que se llama Pushkes. La dirección la vamos a tener también en la memoria y yo la acabo de mandar, pero no sé si se va a poder poner acá la dirección. Déjenme ver, a lo mejor la puedo poner acá para que la copien. No voy a tener cómo poner toda la dirección, pero si van a internetdevelopmentfund.com/Pushkes, ahí tenemos una serie de organizaciones a las que ayudamos, anunciando que existen básicamente, para que quien esté interesado en apoyarlas los pueda apoyar desde ahí y mandarles dinero, que además, pues, si los mandan con nosotros es deducible de impuestos y
y bueno, y pues les llega directamente a la cuenta que ustedes hayan dicho. Entonces, coordínense con Isaac, por favor, para que, si quieren, si no quieren, pues ya hablaron hoy y nos vemos para cenar o mal cenar algún día. Pero si quieren, Bien coordínense será. con Isaac y les ponemos una sección para que la gente pueda enviarles donativos si quieren. No se lo gasten todavía el dinero. La gente que nos lee es muy buena para opinar. Tenemos 30,000 comentarios de lectores de diarios judíos en nuestras páginas, pero no tenemos 30,000 donativos. Entonces, digo, nomás para que se preparen. Pero nunca falta a lo mejor uno corporativo que aparece, que sabes que a lo mejor para si ayudan a mi hija yo les ayudo, si ayudan a mi hijo, bueno, lo que sea, ya como quieran, nosotros los apoyamos con un espacio si quieren cooperar, siempre y cuando prometan ser religiosamente cumplidos en los tiempos de entrega y con un espacio para sus pushkes para que reciban dinero si lo quieren. Gracias. Con todo gusto, gracias. Y por hoy no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado. Es una labor muy interesante realmente. Yo podría mandarles 2 que 3 personajes que conozco que yo estaría fascinados que les dieran un poco de tratamiento al respecto, pero no los voy a mencionar porque luego se me vienen a la garganta. El caso es que muchas gracias. Espero que estas personas se autoidentifiquen y las llamen por teléfono. Isaac, no se te olvide darnos emails y teléfonos para publicarlos lo antes posible. Y muchas gracias por habernos dado su tiempo aquí en Al Judaísmo contrario, Hoy. gracias a ustedes. Vamos a quedarse a seguir escuchando las efemérides, que están buenísimas y varias cosas, entonces está buenísimo. Sí, no las estamos corriendo. Aunque les surja irse a comer algo, no se pueden esperar, ¿no? Hay que esperar. Muy bien, vamos entonces, vamos a la siguiente sección. Vamos a efemérides. ¿Qué tenemos hoy en efemérides? En efemérides vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con las efemérides de la semana pasada. Sí, y les voy a decir por qué de la semana pasada. Porque la semana pasada hablamos de Juan Gelman. Y yo sé que casi nadie sabía. Yo no sabía quién era Juan Gelman. Y supongo que un montón de otra gente no sabía quién era Juan Gelman, el poeta. Es hispano, no es hispano, argentino judío que escribió en yiddish y en español y que ahora me encontré en este libro de Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos. Me encontré aquí, lo pueden ver aquí en la pantalla si les dejan que los vean, el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. De este libro también escúchenos en Polémica y Café, porque este libro se va a volver casi el abrazo inicial de cada programa de Polémica y Café por lo interesante que está. Son cuentitos chiquititos. Y dice que Juan Gelman escribe alzándose sobre sus propias ruinas, sobre su polvo y su basura. Los militares argentinos, cuyas atrocidades hubieran provocado a Hitler un incurable complejo de inferioridad, le pegaron donde más duele. En 1976, los militares argentinos le secuestraron a sus hijos y se los llevaron en lugar de a él. A la hija Nora la torturaron y la soltaron. Al hijo Marcelo y a su compañera que estaba embarazada, los asesinaron y los desaparecieron. En lugar de él, se llevaron a los hijos porque él no estaba. Y se pregunta Eduardo Galeano y se pregunta Juan Gelman, ¿cómo se hace para sobrevivir a una tragedia así? Para sobrevivir sin que se te apague el alma. Muchas veces me he imaginado esa horrible sensación de vida usurpada, esa pesadilla del padre que siente que están robándole al hijo, el aire que respira, el padre que en medio de la noche despierta bañado en sudor. Yo no lo maté, decía Gelman, y me he preguntado, ¿y si Dios existe? ¿Por qué pasa de largo? ¿No será ateo Dios? Juan Gelman, mencionado por Eduardo Galeano y recordado aquí en las efemérides de Diario Judío, donde hasta aprendemos todos a leer. Y ahora sí, sigamos con las de esta semana, porque ya que hablamos de libros, pues cómo pasamos de alto la primera edición de Don Quijote de la Mancha, que por cierto no lo tengo aquí a la mano, pero yo tengo Don Quijote de la Mancha en Judesmo, y por ahí debo de tener una versión en yiddish también. El ingenioso Hidalgo, que es que casi se escribió en Judesmo, pero y todavía hay quien se pregunta si Miguel de Cervantes Saavedra era o no era judío. En fin, si nunca ha leído Don Quijote de la Mancha, usted pertenece a la Escuela del Bienestar. Lea Don Quijote de la Mancha, es importante, y piénsenlo.
piénselo, cuando lo vaya leyendo, piénselo, Don Quijote de la Mancha. Pues es un tipo que pudo haber llegado a México a tratar de resolver todos los problemas junto con su asistente, y se va encontrando el tipo de humanos que nos rodean desde entonces, antes y hasta la fecha. Segunda, la siguiente efeméride nos lleva a... ¿Dónde nos lleva la siguiente efeméride? Nos lleva otra, Susan Sontag. ¿Se acuerda de Susan Sontag? Estamos llenos de escritores, novelistas, pensadores. A los 15 años ya estaba en Berkeley, Susan Sontag. Escribió un montón de cosas, hizo un montón de cosas, doctorados. Bueno, esta sí hizo tesis, esta sí escribió tesis, Susan Sontag. Se van a volver famosas los que hayan hecho tesis de verdad y la hayan trabajado solos, ¿verdad? Pero bueno, ella sí hizo tesis, y hay que recordar a Susan Sontag porque hizo muchísimas cosas. ¿Quién más? ¿No tenemos más? ¿Eso es todo? Claro que no. Tenemos a Benny Goodman. Y Benny Goodman hizo, entre otras cosas, además de que convirtió la música en yiddish en música popular en los Estados Unidos, hizo lo mismo con el jazz. El jazz, que es música negra, la hizo popular en Estados Unidos y en el mundo. Benny Goodman hizo populares las bandas. Bueno, Benny Goodman, no podríamos hablar de la música en los Estados Unidos sin hablar de Benny Goodman, y por eso estamos aquí ahora hablando de Benny Goodman. Hello, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Por qué me dejan siempre así? Bueno, esto no es, bueno, también es un escritor, escribió Mi lucha, el señor Adolfo Hitler, un austriaco que logró convencer a los alemanes de que se volvieran austriacos y luego lo nombraran a él Führer de Alemania. Las cosas que da la geografía y que da la historia. Bueno, el día de hoy, finalmente, en 1945, el buen señor Hitler se retiró a sus aposentos para no volver a salir. Ojalá se hubiera retirado a sus aposentos unos años antes, igual que muchos de sus seguidores, pero los que no lo hicieron, denme las otras, por favor, porque ahorita les voy a enseñar lo que pasó con otros de sus seguidores que no se retiraron a sus aposentos. No podíamos brincarnos primero a Barbie para ver uno de los que... Miren, Pascuas, bueno, acá está, mire, Klaus Barbie, nos brincamos hasta Klaus Barbie, porque Klaus Barbie fue uno de esos alemanes respetables que hicieron todo lo posible por ayudar a Hitler a llevar a cabo sus sueños, y lo llevó tan a pecho, lo hizo, que fue el carnicero de León. Ven la cara en el lado izquierdo y dice, ay, pobrecito muchachita, este señor, este es rey del señor, el carnicero de León. Es increíble, pero además, ¿saben por qué fue arrestado? Porque además de colaborar después, acuérdense que los nazis, después de trabajar con los nazis, trabajaron con los americanos para ayudarlos en su lucha contra los comunistas, con lo cual dejaron de ser nazis para volverse colaboradores del occidente. Pero a este lo pescaron porque además estafó a los gringos. Bueno, hay que morder, hay que saber con quién, a qué mano morder. También apoyó obviamente a todas las dictaduras militares sudamericanas, entre las cuales brillan los generales argentinos de los que tan amablemente hemos hablado hoy, porque son la misma basura que todos los militares que dan golpes de Estado. Otros, regresémonos ahora sí hacia atrás, por favor. Y vamos a regresar a qué es lo que estamos recordando hoy. Pues sí, Marcus Samuel. Para quien no lo sabe, Marcus Samuel era un judío sefaradí. A veces yo conozco muchos sefaradíes y casi ninguno de los que conozco conoce cuántos personajes tan ilustres hay tras esa palabra sefaradí. Pero Marcus Sefaradí fue el fundador de la Shell, y fue el fundador de la Shell no porque supiera de petróleo, no, él inventó los barcos para llevar petróleo. Antes de él, pues se llevaban en barquito, pero él inventó el barco petrolífero, y con eso se volvió socio de la Shell, y con eso se volvió después alcalde de Londres, y con eso se pasó a la Cámara de los Lores y pasó a ser parte de esa aristocracia que podemos presumir por el lado de los sefaradíes, de las familias de Israelí, Méndez Franz y tantos primeros ministros, presidentes y líderes europeos que hay de origen sefaradí. ¿Quién más?
Fíjense, un día después de que el buen Hitler se retiró a sus aposentos, las tropas soviéticas ocuparon Varsovia y la capital polaca quedó libre de la presencia alemana para iniciar el pago de sus culpas, porque entonces quedó bajo la presencia soviética. La misma capital soviética que durante el levantamiento en el gueto de Varsovia no movieron un solo dedo, bueno, pues les tocó pagar sus deudas, como dice sabiamente la historia. El que la hace, la paga. Otro. Para quienes no lo saben, hay una parte del Holocausto que se conoce muy poco, y es que los alemanes, al terminar, cuando veían que la guerra ya se les venía acercando, algunos ni cuenta se dieron, ¿eh? Los que manejaban, por ejemplo, Treblinka, Majdanek, ni cuenta se dieron que la guerra había terminado, pero otros sí, y entonces tomaron a los prisioneros y se los llevaron caminando con ellos hacia Alemania. Ustedes dicen, bueno, ¿están locos? No, 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 es que cada prisionero tenía un valor. Si entraban en un tren francés, le pagaban el boleto del tren a los franceses, pero si los entregaban vivos, cada uno valía como $1 o algo por el estilo, pero además servían de camuflaje, porque caminando con ellos, estos nazis terminaron disfrazándose de ellos, y a la hora que llegaron las tropas soviéticas o americanas, pero sobre todo las soviéticas, cuando empezaron a buscar nazis, pues algunos sí se pasaron camuflajeados como si fueran prisioneros de los campos de exterminio, y se los llevaban en lo que eran las marchas de la muerte. Luego, ¿te acuerdan que hablamos de Gelman? ¿Se acuerdan que hablamos de los generales argentinos? ¿Se acuerdan que hemos hablado del populismo argentino? Hemos hablado de Perón, que recibió a todos estos nazis. Bueno, pues también tendríamos que hablar de Kirchner, y que encubrió a los iraníes para asesinar al fiscal Alberto Nisman, para que no pudiera demostrar la complicidad del gobierno argentino en el asesinato, bueno, en el bombardeo, en la destrucción del edificio central de la comunidad judía de Buenos Aires. Hasta la fecha no han juzgado a nadie, ni los van a juzgar, pues aquello es Latinoamérica, claro. Pero algún día, así como los generales llegaron a presentar cuentas en algún lado. ¿Quién más? Porque además nadie ha muerto, no se nos olvida, acá estamos recordando que murió este señor. Bueno, vamos a cambiar un poco el tono. Bueno, pues no mucho, pero los primeros en empezar a burlarse o empezar a tratar de presentar quién era este señor Hitler fueron los tres chiflados. Se le siguió después Chaplin, al que por andar de antinazi, después lo prohibieron en Estados Unidos. Increíble cómo dan las vueltas la historia, ¿verdad? La Casa de la Democracia le expulsó y le prohibió regresar a Chaplin al país por décadas por ser antinazi. En fin, los tres chiflados también, y lograron sobrevivir, pero a lo mejor porque su corto era de 18 minutos y pocos nos recordamos o hemos visto este documental. En cambio, ¿quién no ha visto? Bueno, ¿quién no ha visto el documental de Chaplin al respecto? ¿Qué más nos acordamos? Porque hay muchas cosas, tenemos que ir más rápido. A Barbie ya, pobrecito ese ya, fuera. Bueno, fíjense nada más, ¿se acuerdan que acabamos de hablar de Marcus en la Shell? Y hablamos de Israelí, y hablamos de Méndez Franz. Pues todo esto se lo debemos al rey Manuel I y claro, a Isabel y Fernando, los reyes católicos, que gracias a que expulsaron a los judíos de España para no pagar sus deudas y para quedarse con sus cosas, ¿dónde he oído esa historia? Bueno, gracias a eso generaron el judaísmo sefaradí de Holanda y de Inglaterra y de Austria-Hungría, que llevó al grupo sefaradí, realmente lo subió a niveles y escalafones en los que nunca hubiera estado si se hubieran quedado en España. Así que dentro de lo malo, lo bueno, los corrieron de un país que se quedó atorado para mandarlos a un mundo que siguió progresando.
Bueno, hemos oído hablar muchas veces de que no se oye hablar tanto de Moses Hess, a lo mejor porque era comunista, a lo mejor porque era amigo de Karl Marx, pero en realidad en su libro Roma y Jerusalén fue donde necesidad de que algunos judíos, por lo menos, se fueran a vivir a Israel. Moses Hess era corresponsal de un periódico socialista en 1812, estuvo en la revolución del 48 y vio algunos de los ataques que hubo también contra judíos que no estaban todavía integrados o asimilados a la sociedad circundante, y recomendó que estos judíos le harían mejor si se fueran a vivir a Israel. Moses Hess. Si no lo ha leído, lea sus obras Roma y Jerusalén. Es más, me acabo de dar cuenta, esa obra tiene ya 110 años. 110 años. Y y habría que leerla. Como vale la pena leer esto, si nunca lo ha leído, esta es la declaración, bueno, del gueto de Varsovia, cuando se inició el levantamiento. La frase final dice, luchamos tanto, y no lo veo que lo diga acá, pero realmente la frase final es, luchamos tanto por nuestra libertad como por la vuestra. Y con esa frase ellos creían o esperaban que también los polacos de afuera, o sea, los de afuera, los que no eran judíos, se sumaran al levantamiento y sacaran a los alemanes, pero no, lucharon solo por su libertad, mas no por la de ellos. Yo recuerdo muy bien esta proclamación porque es curioso, a lo mejor son cosas así de medio filosofía barata, pero a mí me tocó ser el que leyó la proclamación en la celebración del levantamiento en el gueto, en la Yiddish, en el Colegio Israelita de México, en la Yiddish. Y todavía me acuerdo incluso que estaba yo en un balcón, en el auditorio, mientras todos actuaban abajo, y de pronto yo salía arriba con una bandera roja gritando, es hora de levantarnos, no podemos permitir esto una vez más, acaba, y leí, bueno, obviamente en Yiddish, toda esta declaración, la cual cuando la estoy viendo traducida, veo que como tantas otras cosas, también esto fue un poco medio filtrado a la hora de traducirlo. Repito, el tema final era, luchamos tanto por nuestra libertad como por la vuestra. Y con esto, creo que con esto acabamos las efemérides, pero regresamos a una más que ya mero va a ser, o que ya pasó, que es la muerte, porque esta semana murió Paul Johnson. Paul Johnson escribió este libro que se llama La historia de los judíos. Librotote, miren. Pues es que llevamos muchos años escribiendo, yo creo, y pues por muchos judíos. Entonces, esta es la historia de los judíos de Paul Johnson. Vean la letrita, ¿eh? Sin embargo, si usted quiere conocer realmente la historia de los judíos, solo tiene tres posibles libros que leer bien hechos. Uno es La historia de los judíos de Paul Johnson, la mejor historia de los judíos que he leído. El segundo es El manantial de Michener, de James Michener, que está a diferencia de el manantial está novelado, es la historia de los judíos, pero novelado. Y el tercero son los libros de historia de Shimon Dubnov, que están ahorita otra vez siendo traducidos a todos los idiomas. Shimon Dubnov murió asesinado en esas calles de ese gueto en 1941, si no me equivoco. Y Shimon Dubnov fue, entre otras cosas, el fundador del movimiento que hacía historia de los pueblos. Quiere decir, para él los pueblos eran historia viva. Y si usted quiere leer historia judía, tiene que leer estos tres, no puede leer a otros, porque desgraciadamente casi todos los demás escritores no son honestos con el lector, o son demasiado partidistas con sus teorías, y entonces cuentan la historia de tal manera que suene a que lo que ellos dicen es cierto, porque la interpretan, no solo la relatan. Y entonces, uno, por ejemplo, el peor que he leído realmente es el actual director de Yad Vashem, que escribe una historia en la que pasa el libro entero tratando de demostrar y de justificar que los judíos en los guetos no lucharon, y que los judíos solo saben luchar y pelear en Israel porque esa es su
su hipótesis o su teoría de él o la frase que él quiere defender e ignora olímpicamente la historia, pero se llama historiador. Y la gente no lo sabe, entonces la gente lo ve y dice, ay, pues es el director y él sabe. No, no sabe. Si usted quiere tener una fuente de historia judía real a la que pueda referirse constantemente, la historia de los judíos de Paul Johnson. Es más, fíjense qué chistoso, me acabo de dar cuenta que este libro lo compré en Sanborns. Imagínense, cuando todavía había muy buenas enchiladas verdes en Sanborns, podía uno comprar el libro, sentarse, tomarse, pues iba a decir un café, pero no sé, a lo mejor 10,000 cafés y aprender un montón. Así que, como pueden ver, las efemérides sí tienen razón de ser, sí nos regresan a lo que éramos, nos ayudan a ser lo que seremos, porque si no, estamos condenados a seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez. Y hoy tenemos que recordar que eso no es bueno, seguir repitiendo los mismos errores. Los estamos viviendo en carne propia y todos los que han sufrido por la falta de medicamentos o de cualquier cosa por el estilo deben de saber que la única solución es cambiar la forma en que hacemos las cosas y entender lo que estamos haciendo. Por cierto, también quiero mencionar, porque la próxima semana viene Polémica y Café, viene Leyes Perras. Polémica y Café fue citado en la jornada cuando hablamos de Polémica y Café. También en el último programa de Polémica y Café hablamos de la coincidencia del cierre de Altos Hornos en Monclova después de que un candidato cambió de partido, pero como no puedo hablar de política aquí, no se los voy a contar. Tienen que oír Polémica y Café. Váyanse a Voces Hispanas, ahí pueden oír la memoria de Polémica y Café y oír el próximo programa. También, si se van a Voces Hispanas, pueden oír la memoria de la presentación del licenciado Méndez sobre el valor de los títulos y de las tesis. ¿Valen de algo? ¿Sirven de algo? ¿Tienen alguna importancia? ¿Tiene consecuencias ser un mentiroso? ¿No lo tiene? ¿Ser mentiroso son pecadillos de juventud? No sé. Léanlo, escúchenos, participen y nos lo van a decir. Y otra cosa además que también han republicado nuestro es, nosotros publicamos un artículo del doctor Jack Rubinstein, mexicano, que trabaja en Cincinnati y que hizo un estudio pequeño y muy interesante sobre el hecho de que los que usan tefilín, los que se ponen aquí así en las manos, bla, bla, para rezar en las mañanas, resulta que tienen menos infartos cardíacos que los que no los usan. Y claro que la explicación natural, obvia, es, bueno, como ellos usan tefilín, Dios los protege. La verdad es que como ellos usan tefilín, de acuerdo a la tesis demostrada por el doctor Jack Rubinstein, tienen constantes mini ataques cardíacos porque se aprietan la circulación de la sangre mientras están rezando y eso prepara al músculo para que el día que realmente tiene un ataque cardíaco ni lo siente o lo sobrevive más fácilmente porque ya estuvo entrenado. Así que léanlo también, está en Diario Judío. El uso de tefilín genera mejor salud del corazón, de acuerdo a este médico mexicano, Jack Rubinstein, que publicamos aquí en Diario Judío. Y es que la verdad, la única publicación en español en el mundo que tiene 30,000 opiniones de sus lectores, que habla de Yiddish, del judeo español, del inglés, del francés, del todo, que habla de libros, de música, de todo, somos nosotros. Así que avísele a sus amigos, avísele a sus familias, alíñenlo con Save the Music, con Diario Judío. También puede ser Save the Music, pero con Diario Judío. No cuesta nada aprender, leer e informarse. Gracias por acompañarnos en este programa. Les recuerdo, el miércoles tenemos los programas de Leyes Perras y Polémica y Café, extensión de Voces Hispanas, la productora de la serie que incluye este programa. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos, por sus comentarios. No se les olvide mandarnos donativos, discos, libros, cintas, dinero si quieren, a savethemusic.com para que podamos seguir rescatando la música en judeo español y la música en yiddish. Y bueno, para quienes están interesados en cosas de México, les invito también a que se unan a mexicounido.org, mexicounido.org, donde estamos trabajando para construir un México mejor para todos.
porque sí se puede, todos sí podemos hacer algo mejor, todos juntos. En fin, muchas gracias por su presencia, gracias a la Fundación por haber estado con nosotros. Espero que podamos seguir colaborando en el futuro y que juntos podamos resolver problemas alimenticios de un montón de gente. También juntos a lo mejor podemos resolver los problemas de los que no tienen suficiente para comer. Muchas gracias, buenos días y hasta la próxima semana.